Lo que sí estoy sugiriendo es que cuando vemos todos los salmos en su conjunto, en el orden en que están, el Espíritu Santo nos está enseñando que hay progresión histórica en cuanto al reino de Dios, empezando en el libro primero y terminando en el quinto libro. Libros 1 y 2 entonces trazan la vida de David desde la promesa del reino que leímos ayer en el Salmo 2. Y no tengo tiempo para volver a ver este detalle en ninguna manera. Y me tengo que poner los frenos para no hacerlo. Y nos lleva hasta el punto más glorioso del reino, digamos, mientras Cristo no esté, por lo menos, en el Salmo 72, cuando el reino va de David hasta su hijo Salomón. Y Salmo 72, siendo un salmo mesiánico, sí, pero describe a la vez mucho de lo que pasaba en los días de Salomón, antes que él empezara a tener algunas dificultades. Pero lo que sí podemos notar es que en el transcurso de esos 72 salmos hay algunos problemas porque hay algunos que se oponen a David. Y eso va a ser muy claro. Usted sabe que hay, digamos, más que dos, pero dos hombres principales. Uno es Saúl, porque Saúl está vivo, David es ungido. Y el otro es Absalón, que se levanta en contra de su mismo padre, en contra del rey, en contra del ungido. Y vemos algo de eso. Si usted va a los Salmos 52 a 54, usted puede ver el título al músico principal, más que de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl, diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. Y él sigue con esta idea también en el 54, unos que dicen David está escondido aquí. Entonces Saúl era un oponente de David. Pero Absalón también, y eso mencionamos ayer o anteayer cuando leímos el título del Salmo 3. David estaba huyendo de Absalón. Entonces hay problemas mientras él va llegando al trono, pero ya por fin, obviamente, está bien establecido en su trono. No más, iba a decir de paso, pero no sé si es de paso o no. Es interesante, por lo menos para mí, ver lo parecido entre esos dos enemigos de David, Saúl y Absalón. Los dos eran hombres, voy a decir guapos, ¿ok? Eran hombres atractivos, físicamente hablando, impresionantes. Absalón con todo su pelo, mucho más que yo tengo, ¿sí? Obviamente. Uno sabe que terminó colgado ahí por su mismo cabello, que nunca va a pasar conmigo para nada. Ni cuando era joven tampoco. Ahora mucho tiempo. El espejo no me llama tanto la atención para ver cómo me veo aquí arriba. Pero aparte de eso, cuando uno piensa en Saúl, él era el más alto. Y entonces hay algo de atracción, algo impresionante en esos dos enemigos de David. No digo que David era un hombre feo, porque no lo era. Pero lo que es más importante notar en la vida de David no es tanto lo físico, sino lo espiritual, su carácter. Yo sé, como usted sabe, que David tenía sus fallas. Pero era un hombre, como dijo mi hermano Mitch anoche, según o conforme al corazón de Dios. Saúl no lo era. Absalón no lo era tampoco. Pero también los dos siguen en su pecado sin arrepentirse. Vemos a Saúl hasta el fin de su vida, todavía en su rebelión en contra de Dios. No era un hombre que buscaba conocer y obedecer la ley de Jehová. No era un hombre que hacía caso a la voz de los profetas. No era así. Cuando pensamos en Absalón colgado al punto de morir, no vemos ninguna nota de arrepentimiento tampoco. Los dos eran hombres rechazados por Jehová. Y los dos mueren, como he dicho, en una manera vergonzosa. Y realmente, en cierta forma, lo que está pasando con ellos es que están cumpliendo lo que fue, digamos, profetizado en cierta forma en el Salmo 2 que leímos anoche. Ellos no estaban honrando a David, no estaban respetando al ungido.
Entonces ellos están en cierta forma imprudentes en la forma de actuar. Esto nomás fue de paso. Ahora, quiero regresar al libro de Samuel, segundo de Samuel, por un momento y ver allí la progresión de la vida de David. En el capítulo 6, usted que ha leído esos libros muchas veces sabe bien cómo va, el arca entra allá en la ciudad. En el capítulo 7, Dios da el pacto a David mediante el profeta Samuel, obviamente, pero da el pacto a David. David dice, yo quiero hacer una casa para Jehová. Yo vivo en una casa muy bonita. Jehová está aquí en este tabernáculo, en esta tienda. Y está bien, adelante. Y esta noche llega la voz de Dios al profeta. Y el profeta dice, no es así. Yo, dice Dios, voy a hacer una casa para David. David no va a hacer una casa para mí. Entonces, el pacto de David. Quisiera quedar más tiempo ahí, pero no lo voy a hacer. La conquista, vemos que todas esas cosas van bien. En el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, David está conquistando a muchos enemigos. ¿Y después qué pasa? Capítulo 11. Capítulo 11 es su pecado con Betsabé. Un día decide quedarse en la casa en vez de salir allá a la batalla. Se queda en la casa. Usted conoce bien la historia. Eso es 2 Samuel 11. Dios manda juicio sobre David por eso. Y eso es lo que podemos notar en la vida de sus hijos. Por lo menos Amnón y Absalón. En capítulo 12, 13, 14 vemos algo de este castigo. Y después la cosa se pone aún peor todavía porque Absalón se revela. Esa es la historia de 15, 16, 17 y 18. Pero ya después como que las cosas van mejorando. Y no estoy cubriendo todo segundo de Samuel para nada. En esta sesión no es mi propósito. Pero ya después vemos que las cosas van mejorando. Hay algo de restauración, algo de recuperación en la vida de David. Y después llegamos a 1 de Reyes 1. ¿Y qué pasa? El reino pasa a Salomón. Ahí mismo en 1 de Reyes 1 hay otros que quieren levantarse y tomar el reino. Pero David dice, no, va a ir a Salomón. Usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver con tu mensaje? Bueno, cuando vemos que el arca entra, en cierta forma es esta bonita parte aquí, empezando el libro 2, porque estamos en el libro 2 el día de hoy, en esta sesión por lo menos. El arca entra, usted puede ver la alegría en algunos de esos salmos que tenemos de 42 al 50. Voy a seguir un poquito más adelante. Llegamos al Salmo 51 y eso obviamente se relaciona con lo que pasa con Betsabé. Se dice claramente ahí arriba en el 51 al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino él, Natán el profeta. Entonces usted puede ver la correspondencia entre 2 de Samuel y lo que es el segundo libro de los Salmos. Después vemos este juicio. Ya leí el título de Salmo 52. Usted puede ver otros y eso nos lleva hasta el 60. Todo ese periodo de dificultades se explica en cierta forma del 52 hasta el 60. Y después las cosas van mejorando, 61 a 71. ¿Y qué pasa al final? Hay un salmo para Salomón. No digo que Salomón lo escribió, digo que David lo escribió pensando en Salomón, y eso es cuando el reino es transferido, pasado a Salomón. Entonces el libro 2 va muy de la mano con muchas partes de segundo de Samuel. Ahora sí, estamos en Salmo 42 y Salmo 43. Y vamos a ver aquí que dice al músico principal, más que de los hijos de Coré. ¿Qué podemos aprender de eso? Bueno, una cosa que aprendemos, sugiero, es que era un salmo escrito para ser cantado públicamente. Ayer mencioné el hecho que esta frase que tenemos al músico principal, algunas Biblias la van a traducir como al director del coro y realmente la palabra significa al que es preeminente. Entonces, la persona preeminente, tal vez en este caso, podría ser el director del coro, podría ser el músico principal, pero la palabra en sí significa el que es el preeminente. Entonces, empieza enseñándonos que hay que cantar este
salmo. Otra cosa que aprendemos del título en sí es que es para enseñarnos algo, porque eso es lo que significa, parece ser la palabra másquil. Era algo de instrucción. Entonces no solamente para cantarse, sino para aprender. Y por lo tanto es bueno cantar himnos que tienen, digamos, solidez, que tienen alimento, que tienen instrucción. Porque como dijimos hace un par de días tal vez, lo que uno canta queda en la cabeza y afecta también el corazón. Ahora, usted puede ver, si estaba aquí para el último himno que cantamos juntos, un himno muy viejo, más viejo que mi hermano que estaba aquí enfrente cantando como el director del coro, que hay mucha relación entre ese himno y esos salmos que hemos leído, porque cantábamos de los enemigos y cantábamos también de la fidelidad de nuestro Señor. Entonces se basan en la Biblia y eso es lo que cantaban ellos también, aprendían mientras iban cantando. ¿Qué más aprendemos aquí? Hay algo que nos recuerda de la gracia de Dios, porque menciona de los hijos de Coré. Ahora, hay algunos que van a sugerir que cuando dice más que de los hijos de Coré, que no eran tantos los hijos de Coré que escribieron estos salmos, sino que fueron escritos para que ellos cantaran estos salmos. Usted lo puede meditar en su propio tiempo y llegar a su propia conclusión. Pero no es para que veamos un poquito, volveremos a ver eso tal vez en otra ocasión. Pero en 1 de Crónicas podemos ver que David está arreglando todo lo de la adoración para el pueblo de Dios. Y dice ahí en el capítulo 6, estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Menciona el cantor Emán, hijo de Coré, y después su hermano Asaf. Y usted sabe bien que vamos a encontrar a Asaf poquito más adelante también en los Salmos. Entonces, no más menciono la gracia de Dios, porque usted dice, ¿qué tiene que ver con la gracia de Dios? ¿Usted recuerda el nombre Coré y lo que él hizo? Se rebeló, pero gracias a Dios, gracias a la gracia de Dios, los hijos no murieron. Y cuando ellos llegan aquí a esa etapa de la historia, tienen el gran privilegio de estar levantando su voz en adoración, en alabanza al Dios de la gracia. Por eso digo que nos recuerda que Dios sí es un Dios de gracia. Lo volveremos a ver en otro sentido en el 51, cuando David recibe el perdón por los pecados que él había cometido en contra de Betsabé, pero especialmente en contra de Dios. Hay 3 estrofas, como usted bien puede ver aquí en este salmo. Y cuando digo este salmo, estoy diciendo que esos 2 salmos tal vez eran uno cuando se escribieron. Se ve muy obvio, yo digo, porque las estrofas son exactamente las mismas. El otro punto que usted cuando va leyendo el segundo libro se va a dar cuenta de que no hay muchos salmos huérfanos. ¿Salmos huérfanos? Salmos que no tienen título. Hay muy pocos, tal vez hay 3 más. Entonces casi siempre hay títulos. Y el hecho que el 44 tiene otro título que dice más que de los hijos de Coré, para mí significa que muy probablemente 42 y 43 eran un solo salmo. Y por eso cuando digo salmo, y estoy pensando en los 2, usted me va a disculpar. Este salmo es un lamento. Mencionamos algo de lamentos ayer y anteayer también. Y repito, no estoy en contra de cantar cosas bonitas y hermosas y alegres y felices y todo eso. No estoy en contra de eso. Pero recuerde que ellos sí cantaban, porque es para el músico principal, ellos cantaban lamentos, lamentaciones. Imagínese llegar, no lo vamos a hacer hoy, pero imagínese llegar al libro de Lamentaciones y cantar todo ese libro. ¿Cómo van a salir? Van a salir bien instruidos. Y yo digo que bien animados también,
porque ahí es donde encontramos la base del himno que apenas cantábamos. Grande es tu fidelidad. ¿Dónde viene? En medio de lamentación. Entonces, no hay nada malo en tener esos pensamientos de que las cosas no están muy bien. Entonces, un lamento, o si quiere una lamentación, usualmente, no siempre, pero usualmente comienza invocando el nombre de Jehová, o el nombre de Dios, si prefieren. Y va a continuar hablando del problema, de las circunstancias en que la persona se encuentra. Es una queja. Casi siempre un lamento concluye con una nota de confianza o de alabanza, como vemos aquí también, en 3 ocasiones. La estrofa realmente es una expresión de confianza. Ahora, hay un salmo que es un lamento, donde yo no veo alabanza. Uno solo. No le voy a decir cuál es. Si estaban esperando que le dijera, no le voy a decir. Le toca a usted leer todo el salterio para encontrar este solo salmo. Muy bien, hay lamentos individuales y hay lamentos nacionales también. Otra cosa, recuerde que cuando uno está leyendo los salmos debería estar pensando, ¿dónde veo a Cristo? ¿O cómo veo a Cristo en este salmo? ¿Qué aprendo de Cristo? ¿Qué habría visto Cristo en este salmo? Bueno, nomás le voy a dar 3 citas del Nuevo Testamento. Mateo 26, 38. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces no hay nada malo en ser triste. No se vayan tristes de la conferencia. Pero muchas veces hay motivos que causan tristeza en nuestras vidas, y así fue en la vida de Cristo. Entonces, Mateo 26. Segundo, en Juan capítulo 11. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Cristo sabía lo que era sentir emoción profunda en su ser. Entonces, Cristo habría entendido exactamente lo que está pasando aquí en el Salmo 42 y el 43 también. En Juan 12, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Entonces, hay más. Pero nomás quiero recordarle que cuando está leyendo los Salmos, piense, ¿qué habría pensado Cristo de este Salmo? Ahora, yo tengo 5 puntos. Y apenas ya vamos a empezar en serio. Yo tengo 5 puntos y tengo 21 minutos. Entonces vamos a ir corriendo un poquito. Primer punto, la realidad de la vida. Mi hermano Mitch nos explicó ayer, creo que fue, que como creyentes tenemos toda la razón y todo motivo para ser gozosos, alegres, contentos, porque tenemos muchas bendiciones. Pero a la vez, la realidad de la vida es que, y él lo dijo también, hay cosas que pasan que causan tristeza. Las podemos llamar pruebas, entre otras cosas también. Entonces yo estoy pensando en 2 ejemplos del Antiguo Testamento, un ejemplo del Nuevo Testamento. Y no vamos a pasar mucho tiempo aquí, pero Elías era un profeta y cuando usted lo ve, por ejemplo, subiendo ahí las gradas para llegar al palacio y condenar al rey y a la reina y decir que no va a llover por mucho tiempo y todo eso, con mucho valor, y después se va y uno llega no tan lejos. Y él dice, yo quiero morir. Elías sabía lo que era pasar por momentos de triunfo y por momentos de tristeza también. ¿Qué de Jeremías? Así llamado el profeta llorón. No hay nada malo en llorar. Jesús lloró. Jeremías lloraba. Entonces no hay nada malo que los hombres lloren. Yo a veces lloro. Pero piense en Jeremías. Él realmente era un hombre fiel por unos 40 años, pero uno no ve que había mucho éxito en su ministerio. Era fiel, pero uno no ve que mucha gente, sí, eso es muy cierto, vamos a seguir lo que tú dices. No había tanta respuesta.
Por lo tanto, él estaba allí en tristeza. Piensa en Juan Bautista. Otra vez, un hombre que tenía mucho valor, mucha valentía si quieren. Y él predica a mucha gente obedece y de repente él está encarcelado y ya está dudando. ¿Será Jesús el Cristo? ¿Será el Mesías? Se puso triste, preocupado, preguntándose, ¿qué pasa aquí? Entonces, en la Biblia encontramos, hay más, pero esos ejemplos de personas que sabían lo que era vivir así como el salmista que escribió esos 2 salmos. Pero también encuentro ejemplos de la historia de la iglesia. El Charles Spurgeon, y disculpe mi pronunciación en inglés, pero el príncipe de los predicadores, pero sufría de depresión, sufría físicamente, en manera bastante fuerte. Él dijo una vez, tendría yo lástima de un perro que tiene que sufrir como yo sufro. Él sabía lo que era vivir el Salmo 42 y el Salmo 43. Piense en el hermano Cooper. Él escribió, de maneras misteriosas suele Dios aún obrar. ¿Sí lo cantan? Sí, muy bien. Bonito el himno. Por lo menos en 4 ocasiones, él quiso quitar su propia vida. Pasaba por momentos bastante difíciles en su vida, pero escribió himnos muy hermosos. Entonces, nomás estoy diciendo que la realidad de la vida para muchas personas no es siempre andar con la cara de oreja a, con la sonrisa de oreja a oreja. No es así siempre para todos. Algunos sí. Hay algunos aquí tal vez que nunca han tenido ningún problema en su vida, ninguna prueba, ninguna dificultad, ninguna tristeza. Felicidades. Pero le advierto que a lo mejor va a venir. ¿Sí? Y estos salmos le van a ayudar. La realidad de la vida, punto 1, todavía lo vemos al salmista doblegado bajo una carga pesada. Lo vemos intranquilo, inquieto, turbado y triste. Y usted puede leerlo otra vez y ver muchas cosas más. Número 2, las razones por las cuales él se sentía así. Él sentía la ausencia de Dios. Ahora bien, es obvio que sabía que Dios estaba, pero él dice, se me hace que no está, aunque sé que está. Yo no sé si usted ha pasado por un momento así. Sabe bien que Dios sí está, pero siente como, ¿dónde está Dios? Y eso fue la pregunta del versículo 3. Todos dicen, ¿dónde está tu Dios? Versículo 10, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Ellos, ponían la duda allí y él empieza a pensar lo mismo. En el versículo 7, él dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. En el versículo 9, él dice, ¿por qué te has olvidado de mí? En el versículo 2 del Salmo 43, ¿por qué me has desechado? Entonces, él sentía que Dios no estaba. Sentía la ausencia de Dios, sabiendo que estaba. Pero piense conmigo en el hecho que él se sentía alejado del pueblo de Dios. Porque él dice en el versículo 2, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahora bien, él está pensando en algo colectivo. Él no está diciendo que en la casa, allí en la esquina, allí debajo del arbolito, uno no puede estar en comunión con Dios. De eso no está hablando. Él está hablando claramente del hecho que no podía unirse colectivamente con el pueblo de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el siguiente versículo 4, él dice, me acuerdo de esas cosas. Derramo mi alma dentro de mí de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Cuando había fiestas solemnes, él dice, yo fui la persona que llevaba, que guiaba a la gente. Pero ya no. Me siento alejado del pueblo de Dios. Pero él dice algo más en el versículo 6. Estoy aquí en la tierra del Jordán, de los hermonitas, el monte de Mizar. O sea, yo estoy muy lejos de todo creyente. Y cuando yo leo esos 2 salmos, no puedo sino recordar lo que pasaba. Yo no sé cómo era la cosa aquí en Honduras, pero ya mencioné cómo era la cosa en México, que por algunos meses no podíamos reunirnos públicamente, colectivamente.
Y aunque sí había Zoom y Facebook Live y todo eso, no es lo mismo, no es lo mismo. Él sentía exactamente así. Yo no puedo estar con el pueblo de Dios, me siento alejado del pueblo de Dios. No hay nada mejor que estar con el pueblo del Señor. La tercera cosa, él sentía los ataques de los enemigos de Dios. Y eso podemos notar en el versículo 9 del Salmo 42, porque habla de la opresión del enemigo, y también en el 43, y después habla de los que están hiriendo sus huesos, sus enemigos que le afrentan, y habla del hombre engañoso, y habla también de la gente en pie, que es una nación que no cree lo que él está diciendo como él está viviendo. Entonces, él siente por todos lados que hay muchos que le están atacando. Tal vez uno en especial, esos 43, uno. Júzgame, oh Dios, defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Ahora, hay algunos que piensan que David fue el autor de esos dos salmos. Yo no sé. Pero usted puede pensar en el hecho que David pudo haber escrito esas palabras. De hombres en momentos especiales de un hombre que buscaba su vida. Hemos mencionado Saúl, hemos mencionado Absalón y había otros también. Entonces David sabía lo que era vivir esos dos salmos. Ahora bien, antes de seguir al tercer punto, quiero recordarle que en esos dos salmos no hay ninguna indicación de que los problemas que él vivía, que había en su vida, eran por culpa propia, que eran por un pecado que él había cometido. No vemos tampoco que fue algo insoportable porque sigue aferrándose de Dios. No se fue su fe y no se fue de su fe tampoco. Él sigue buscando a Dios, no niega a Dios. Está buscando a Dios, está preguntándose dónde está, pero no está negando que Dios está. Entonces no fue por culpa suya. Entonces nomás una palabra de advertencia en dos sentidos. Cuando usted ve a otro creyente que está pasando por tristezas, por pruebas, por dificultades, no vaya a pensar, yo sé por qué, yo sé. Yo me acuerdo cuando él, no. Pero, volteando la moneda, cuando le toca a usted pasar por esos momentos, hay que preguntarse, ¿será por algo que he hecho? Porque Dios disciplina a los que aman. Pero en estos casos aquí no vemos que había ningún pecado, ninguna culpa suya, sino que fue algo que Dios estaba permitiendo. Bueno, número 3, los recursos que él tenía. Y la primera cosa que notamos es que, ahora, les dije, no soy bueno con la matemática, pero creo que son 21 veces que encontramos a Dios mencionado así. ¿Qué me enseña eso? Bueno, ya he dicho que aunque él sentía que Dios estaba ausente, a la vez sabía que Dios no estaba ausente. Hay este conflicto, digamos, en su propia cabeza o en su propio corazón. Lo que me enseña es que la teología, lo que yo creo en cuanto a Dios, sí importa. No es solamente para llenar la cabeza de datos sobre lo que es Dios y cómo es Dios, pero es realmente con la idea de que afecte mi vida, que me infunda más confianza todavía. Entonces él vuelve a mencionar Dios vez tras vez, tras vez, tras vez. Yo escuché un hermano parado aquí. Eso creo que fue ayer, después de que yo estuve teniendo problemas con mi marcapasos, digo con el micrófono. Y él se puso aquí enfrente y contó hasta 20. No sé si no supo más de eso, pero hasta 20 contó, pues, ¿no? Pero 21 veces aquí encontramos a Dios, porque quiere recordarse de Dios. Pero también encontramos a Jehová mencionado en el versículo 8. Fíjese lo que dice. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Yo sé, como dije, Jehová es un nombre muy, muy amplio, pero sencillamente menciono que es el Dios que promete, es el Dios que provee y es el Dios que está presente, Jehová, y Él lo sabe. ¿Qué más? Bueno, necesito ir atrás. No me gusta ir para atrás, pero
Ni modo. ¿Qué es lo que hace Jehová? Fíjese en el versículo 8. De día mandará Jehová su misericordia. Si alguien estuvo el día martes, ahí en Nuevo Suyapa, yo mencioné que mi palabra favorita en todo el libro de los Salmos es la palabra en el hebreo Chesed, la palabra misericordia, amor leal, bondad. Se encuentra más o menos 250 veces en el Antiguo Testamento, la mitad está en el libro de los Salmos. Dios es fiel, Dios es bueno. Y Él dice aquí, Jehová de día manda su misericordia. O sea, Él sabía, tengo esta lucha, ¿dónde está Dios? Pero veo que todos los días Él es fiel conmigo, Él muestra su amor leal, Él muestra su bondad. Por eso repito que la teología, lo que sabemos de Dios, lo tenemos que recordar a nosotros mismos. Una cosa más antes de seguir a otro punto en el punto 3. Es que David tenía sus emociones controladas por su conocimiento y sus convicciones. A veces como creyentes nos podemos dejar llevar por lo que sentimos, por las emociones. Pero siempre hay que controlar nuestras emociones con lo que sabemos de Dios, de su carácter, de su palabra, la convicción que tenemos. Ahora sí, Él menciona 3 veces en nuestra versión, versículo 5, versículo 11, otra vez versículo 5, salvación mía y Dios mío. Ahora, esta frase voy a sugerir que se traduce mejor así. Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Es el versículo 5. Y también se traduce, Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Él está consciente del rostro de Dios. Eso realmente es lo que es la palabra en el hebreo. Él está pensando que Dios ahí está. Hay esta relación cara a cara. Yo lo puedo ver, en cierto sentido. Yo sé que está allá, invisible, pero sé que está. Y Él me puede ver a mí también. Hay esta relación cara a cara entre el salmista y Dios. No tanto como con Moisés, obviamente, pero mi sugerencia es que lo que Él está diciendo aquí, la salvación de su presencia, de su rostro, es realmente la idea. Entonces, Él tiene esos recursos. Él sabe mucho de Dios. Él sabe que Dios tiene este nombre que expresa su fidelidad, Jehová. Y Él sabe que Dios es la salvación de su presencia. Su presencia siendo la presencia divina, pero también ahí estoy yo con Él. Después, cuando empezamos en el 43, llegamos al punto 4, que es que Él ya empieza a rogar a Dios. La primera cosa que Él dice es, júzgame. Él no buscaba vindicarse a sí mismo en contra de la persona que le acusaba. Yo no sé cómo es usted, tengo una idea, pero yo sé cómo soy yo. Si alguien me acusa falsamente de algo, me cuesta trabajo morder la lengua y no decir nada. Me cuesta. Pero Él dice, yo voy a dejar que Dios juzgue. Escuchamos anoche en cuanto a acusaciones, ¿sí? Y la respuesta normal es de defendernos. Cuando yo leo el Salmo 42 y 43, otra vez me hace pensar en ¿quién? En Cristo. ¿Qué es lo que dice en 1 de Pedro? Cuando la gente estaba tirando muchas cosas en su contra, ¿qué es lo que hizo? Encomendó la causa al que juzga justamente. Ahí está el ejemplo perfecto. Cuando yo leo estas palabras, ¿dónde está tu Dios? Otra vez voy a Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces Él dice, júzgame. Él dice, defiende mi causa. Él dice, líbrame del peligro. Él dice en el 43:3, envía tu luz y tu verdad.
Sugiero que la palabra luz obviamente tiene que ver con el hecho que él está buscando dirección en la vida. La palabra que encontramos aquí en el versículo 3, tu verdad, realmente se relaciona mucho con tu fidelidad. Lo que tú has prometido, siendo un Dios veraz, ahora sí yo estoy buscando el cumplimiento de tus promesas. Es lo que él está diciendo en el 43:3. Encontramos la resolución que le marca, ya punto 5. Resolución, yo hablo de firmeza de propósito, la intención de su corazón, la determinación, la constancia. Él está diciendo, no me doy por vencido, no voy a rendirme delante de esos problemas que están pasando en mi vida, no me voy a dejar tumbar, aunque la cosa se ve muy difícil, no le suelto a Dios, me aferro a Él. Entonces Él dice, yo soy como el siervo que brama, que está buscando el agua. Bueno, eso me hace pensar en lo que vimos en el Salmo 1. Aquí vemos otra vez las aguas mencionadas, pero no está pensando tanto aquí en la palabra de Dios, sino en la mera persona de Dios. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cómo es tu deseo? Ayer vimos el deseo nuestro en cuanto a la palabra de Dios. La palabra de Dios no es con el fin de solamente saber más, pero es de llevarnos a la persona de Cristo, a Dios. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es mi deseo para disfrutar más esta comunión, esta presencia de Dios en mi vida? Él dice, yo soy así como el siervo que brama. Él dice, tengo el alma sedienta. Él dice en el 42:2, ¿cuándo vendré? Me presentaré delante de Dios. Un deseo de estar con el pueblo de Dios, un buen deseo. En el 42:6 Él dice, yo me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán. Es imposible recordar algo que no sabe. ¿Sí? Imposible. Entonces Él dice, yo sé mucho de Dios y voy a traer todo eso a mi mente otra vez. Me estoy acordando de Dios. Él dice en el 42:8, voy a seguir cantando y orando. Porque Él dice, de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. ¿Qué hace usted cuando hay algunos que son muy jóvenes y no batallan para el sueño, para nada? Hay otros que sí batallamos un poquito de vez en cuando. ¿Qué es lo que hace usted cuando se despierta a las 2 de la madrugada y no puede volver a dormir? Uno puede ir contando ovejas flotando ahí en las nubes o algo así. Uno puede hacer muchos trucos para volver a dormir. O uno puede hacer lo que el salmista dice aquí. ¿Qué es lo que dice? En la noche su cántico estará conmigo. ¿Usted se pone a cantar en la noche? ¿A las 2 de la mañana? ¿Para volver a dormir? Le digo, si yo lo hiciera, mi esposa diría, cállate. ¿Sí? Yo digo, pero uno puede cantar en su cabeza, digamos, sin abrir la boca. Entonces lo que yo hago, no digo que siempre, pero lo que yo hago, usualmente cuando me levanto en la noche o me despierto en la noche, empiezo a citar el Salmo 23. Casi siempre es el favorito mío, porque recuerde, no estoy en contra de salmos favoritos. Nomás quiero que veamos que el salterio en sí es mucho más grande que mis salmos favoritos. Entonces siga cantando, siga orando. Yo sé cuando veo a mi hermano aquí que mi hermano Mitch me dijo el miércoles, no hay reloj. A eso le gusta, predicador, que no hay reloj, ¿sí? Pero ahí está. Bien, 42:5 dice, espera en Dios. 42:11, espera en Dios. 43:5, espera en Dios. Esperar significa que uno sabe que hay algo bonito, algo bueno más adelante. No lo tengo en este momento. Ahora estoy usando tal vez términos más del Nuevo Testamento, pero es la misma idea. Sé que hay algo bueno y bonito más adelante y voy a afirmarme y voy a esperar hasta que el momento que sea visible
lo que ahora es invisible. Espera en Dios. Él dice también, entraré al altar de Dios. Voy a estar otra vez en la presencia de Dios. Ya vamos terminando. ¿Qué hace aquí en estos dos salmos del salmista? Uno, recuerda a sí mismo, en medio de muchas voces de afuera, verdades que él sabe. Él razona consigo mismo. Porque si hay muchas voces ahí afuera, lo que necesitamos es razonar con nosotros mismos y decir, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y resuelve dejar que sus convicciones y su conocimiento controlen la manera en que él va a vivir. Porque él está seguro, Dios va a vindicar, Dios va a juzgar, Dios va a bendecir. Algún día todo va a estar bien en su tiempo. Bueno, 3 veces encontramos el agua aquí en estos dos salmos. Su deseo, versículo 1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Recuerde cuando usted fue salvo, cómo le gustaba pasar tiempo con Dios? Y ahora tal vez tiene 30 años de creyente, ¿cómo le gusta? Él dice, hay que ser como el siervo que brama. Su dieta. Él dice, las cosas van mal. Y mi dieta todos los días son mis lágrimas. Lágrimas son hechas de agua. Recuerde, en el Salmo 56 dice, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Dios sabe cuando estamos llorando. Su desespero, versículo 7, un abismo. Y después habla de las ondas, las olas, las cascadas, mucha agua. Él dice, todo parece ser muy ruidoso. No sé si usted ha ido a las cataratas de Niágara. Y el ruido tan fuerte. Él dice, así es mi vida. Pero mi punto aquí es que se fije en el versículo 7, tus cascadas, tus ondas, tus olas. Él sabe, Dios tiene aún todo eso en su control. Entonces, su angustia no quitó su reverencia. Las circunstancias nos dan oportunidad de reflejar. El asunto en estos dos salmos no se resolvió. No vemos que él termina diciendo, y ya después viví felizmente el resto de mi vida. No dice así. ¿Por qué? Porque a veces hay noches largas en la vida del creyente. Y aún así uno busca a Dios y Dios puede bendecir. Entonces siga orando, siga cantando, siga aferrándose de Dios. Ya ha habido 2 avisos, mi hermano aquí y la mosca que vino para acá. Entonces con esto terminamos esperando que Dios haya bendecido su palabra.